reavivamiento. Entonces yo dije, pues, ¿cómo no titular el tema sin que tenga connotación con él? Así que yo lo titulé, ¿cómo lograr una experiencia de reavivamiento y reforma en el Señor? Amén. Amén. Y la lectura bíblica para esta noche la podemos ubicar en el libro de Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. ¿Alguien que me ayude con la hora? Si estoy bien, 7:20 más o menos. ¿Sí? Hermanos, Sorángel, ¿cuánto tiempo tengo para desarrollar el tema? ¿Una hora más o menos? Ok. Vamos a tratar que en ese tiempo podamos decir lo que el Señor quiere. Tal vez menos que Él. Romanos 12, versos 1 y 2, dice la palabra del Señor. Por tanto, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el verso 2 dice, y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. El propósito, mis queridos hermanos, es que nosotros podamos entender al alero de la palabra del Señor y de la palabra profética, vale decir, la luz menor o los escritos revelados e inspirados a través del Señor por medio de la hermana White, que podamos comprender este principio, los protocolos, dónde estamos quizá, y a lo mejor dónde es que el Señor quiere ubicarnos. De tal manera que, dicho eso, y a manera de introducción, valga la redundancia, vamos a utilizar algunas premisas para poder entrar en contexto. Ya lo dije en la presentación. Hablar de reavivamiento y reforma es un tema algo espinoso. Es un tema bastante espinoso, creo yo. Porque sin duda hablar de reavivamiento implica tocar las fibras más íntimas de nuestro corazón. Pero no soy yo quien las va a tocar, sino el Señor. ¿Cierto? Y es necesario e imperativo que eso ocurra. Muchas reformas existentes en la iglesia, con el paso del tiempo se han deformado. Entonces ya no estoy hablando de reavivamiento, de reforma. Le estoy diciendo que hay algunas reformas en la iglesia que con el paso del tiempo se han deformado y en consecuencia se requiere volver a darles forma. ¿Está clara la idea? Ok. Calvino, Juan Calvino, por ejemplo, quiso reformar a los suizos. Y allá en Ginebra, él hizo todo un trabajo sumamente interesante para propiciar una reforma. Pero tal como decía en la primera premisa, no solo hablar, sino que propender por una reforma y un reavivamiento es algo realmente complejo. Y finalmente Calvino tuvo que huir de Suiza.
Después encontramos en la historia, concretamente en Alemania, en el contexto de Lutero, el padre de la Reforma justamente, cómo en esa propensión por querer reformar la liturgia, los cultos, se transformó este noble deseo en una tragedia sociocultural, al punto que querían asesinar a Lutero. Ustedes han leído la historia de Lutero y saben más o menos que es así, ¿cierto? Pero yo encuentro que la Biblia está cargada y llena de principios, más que de formas. Las formas son más de naturaleza humana, los principios son de naturaleza divina. También, al leer la Escritura, yo he notado cómo en Jesús no influyó la cultura respecto a las formas de la religión, sino que Él influyó en la cultura y produjo un cambio importantísimo, al punto que la historia nos dice que hay un antes y un después en el contexto de la vida de Jesús. Impresionante, ¿no? Ojalá que hubiese un antes y un después en la vida de ese hombre y en la de cada uno de nosotros. Que el legado que dejemos realmente pueda servirle a otros, a muchos otros, para poder seguir en esta línea redentiva. Pero si bien Jesús pudo manejar, enfrentar la cultura y salir airoso, y cuando hablo de la cultura me refiero a todas las implicaciones que tiene esta en la vida de una persona. Todas las mentiras, las tragedias, las calumnias, las infamias que tuvo que enfrentar. Y que pese a ello, insisto, él influyó sobre la cultura. Josué, por ejemplo, Moisés o Noé no tuvieron ese problema. No tuvieron que enfrentarse a los efectos de la cultura, a la influencia de la cultura, porque esta genealogía, de alguna manera, no estaba tan cargada como las subsiguientes de una serie de elementos que, si no nos descuidamos, tienden a confundirnos. Y por ello, cuando yo analizo nuevamente la experiencia, la historia de Jesús, yo encuentro que Jesús y los 12, pese a ser influenciados por los griegos y por el helenismo, insisto, él pudo seguir firme. Pero hay una particularidad que me ayuda a entender el sentido de lo que estoy expresando. Cuando usted y yo leemos las cartas de Pedro, encontramos que están escritas en koiné, y el koiné es una lengua del pueblo griego. Es decir, que Pedro y muchos otros contemporáneos fueron influenciados. Él no escribió en hebreo, sino que escribió en koiné, siendo el hebreo la lengua nativa. ¿Cierto? Y hasta ahora estamos hablando de influencias. Las formas, insisto, cambian constantemente y en consecuencia hay que reformarlas, porque muchas formas, después de un tiempo, si no se hacen los ajustes necesarios,
pueden convertirse en cosas yuxtapuestas, totalmente contrarias a la intencionalidad primera. Y es por eso que si hacemos una analogía en lo político, encontramos cómo algunos países demócratas han caído en lo que se conoce hoy día como el socialismo del siglo XXI y pasaron de ser democracias a autocracias. Y no es distinto, hermanos, dentro de la organización eclesial, dentro del pueblo de Dios. Para nada. Y para hacer reformas en la iglesia se requiere que haya un reavivamiento. ¿Amén? Ok. Ahora, yo quisiera leer una experiencia ocurrida el 22 de marzo de 1887. Y es una máxima que nosotros nos sabemos de memoria. Y esta sentencia dice concretamente: un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. Que dice entonces el Señor a través de su sierva, para los que todavía creemos en Elena de White como profetisa. ¿Cierto? Porque hay una corriente ahora tremendamente fuerte, ¿sí?, que están siendo influenciados notoriamente por el enemigo y están dejándose confundir demasiado fácil para mi gusto. Y esta cita que acabamos de leer, usted la puede encontrar en Testimonios tomo 1, el 5 de enero de 1903. Y en ese mismo contexto, respecto al último congreso que se celebró en la Asamblea General, en el cual participó Elena G. de White, ella dice lo siguiente: estábamos reunidos en el auditorio del tabernáculo, así como estamos hoy nosotros, ¿ok? Estábamos, dice ella, dando testimonio, estábamos reunidos en el auditorio del tabernáculo y se ofreció una oración, se cantó un himno y nuevamente se ofreció una oración, algo similar a lo que ya se hizo, ¿cierto? ¿Amén? Amén. ¿Amén? Amén. Ok. Y se hizo ante Dios una muy ferviente súplica, como la que hizo mi hermana Solange. Miren que casi un orden lógico, ¿no?, que Dios pone en nuestros corazones. Que no hay que ir a leer un folleto o un libro protocolar. Dios habla en nuestros corazones, hermanos. Acércate, dice el Señor, para que escuches mi voz. Pero a veces demasiado ruido, demasiadas distracciones, demasiado yoísmo hace que confundamos las cosas. Y en el peor de los casos, que no escuchemos la voz del Padre. Estábamos reunidos en el auditorio del tabernáculo y se ofreció una oración, se cantó un himno y nuevamente se ofreció una oración. Y se hizo ante Dios una muy ferviente súplica. La reunión se caracterizaba por la presencia del Espíritu Santo. Amén. Y yo les pregunto, habiendo orado varias veces, ¿ustedes creen que el Espíritu Santo está presente en este momento en la Iglesia de Redención? Amén. Amén. No hay cómo dudar. Dios es inmanente, está presente en todo lugar. Su inmanencia, hermanos, en la medida que nos apropiemos de ella, nos puede permitir trascender y
trascender implica reavivarnos. Y trascender implica vivir una experiencia con el Señor distinta, donde yo sienta realmente gozo y expectación por la pronta venida del Señor y no temor o dudas. Sigue diciendo el relato. Nadie parecía demasiado orgulloso como para no hacer una confesión sincera. Y los que tomaron la iniciativa en este proceder eran los que tenían influencia. Casi como lo que está ocurriendo esta noche con respecto al programa de reavivamiento. Los que tenían influencia fueron los que propiciaron ese momento, hablando del congreso último que realizó la Asamblea en 1901, estando de presidente el pastor Daniels. ¿Recuerdan? Ok. Pero que antes no habían tenido el valor de confesar sus pecados. Voy a leer la cita nuevamente para que entendamos su contexto y su significado concreto. Ella sigue diciendo que nadie parecía demasiado orgulloso como para no hacer una confesión sincera, lo que está indicando que es necesario hacer una confesión sincera en el contexto del reavivamiento. Y los que tomaron la iniciativa en este proceder eran los que tenían influencia. Ya acabamos de explicar eso. Pero que antes no habían tenido el valor de confesar sus pecados. Y allí encontramos un aspecto que es importante tenerlo presente en el transcurso de la meditación. Yo le voy a pedir favor a ella de pronto que, faltando 10 minutos para el tiempo asignado, tengan la amabilidad de avisarme, por favor. Y después de eso, hubo un regocijo como nunca antes se había oído en el tabernáculo. Los presentes seguían en alabanzas, en acción de gracias y en oraciones casi hasta el amanecer. Pero puede leer textualmente con la cita que yo le acabo de mencionar, el testimonio es poco uno, ¿cierto? 1903, del 5 de enero. Acto seguido, la sierva del Señor dice, en el contexto de que la más urgente necesidad de la iglesia es una renovación de la piedad primitiva. Si dice que es algo urgente, ¿usted qué cree? ¿Que lo podemos postergar? ¿Que lo podemos factorizar? ¿Que lo podemos dividir en etapas? Es algo urgente y punto. ¿Les parece o no? Amén. Es algo urgente. Sigue siendo algo urgente y ya se van a dar cuenta por qué. Entonces dice ella, desperté de mi inconsciencia, hablando de una visión que tuvo, donde el Señor le mostró qué pudo haber ocurrido si las cosas se hubiesen hecho como debía. Entonces desperté de mi inconsciencia y por un rato no pude darme cuenta dónde estaba. Pensé en dónde podríamos haber estado si en el último congreso de la Asociación General se hubiera realizado una obra cabal. ¿En dónde podríamos haber estado de haberse realizado, dice ella, una obra cabal? Es importante mencionar que históricamente, en el contexto del pueblo de Dios, personas, hermanos y hermanas,
que han o hemos sido obedientes a lo que el Señor dice. Hemos vivido experiencias muy particulares y concretas en este sentido. Y también debemos tener claro que después del Pentecostés, no tenemos registro de que se haya producido un evento colectivo en función de reavivamiento. Yo por lo menos no tengo registro. No hay un registro que a mí me muestre que hubo o que está ocurriendo un evento colectivo de reavivamiento. ¿Sí? Pero insisto, hay personas y a lo mejor parejas, porque dos serán una sola carne. Y cuando dos se pongan de acuerdo, todo lo que piden al Padre en la oración creyendo, dice la palabra, lo recibirán. Entonces nadie puede ser juez de otro para decir que alguien no ha vivido de pronto un reavivamiento, o que alguien es justo o injusto. Y de algo tampoco podemos nosotros divorciarnos. Es que nuestros hechos, dice la palabra del Señor en Salmos, lo que somos, dice el Señor, lo que eres, habla tan fuerte que no se te escucha lo que dices. ¿Se entiende? ¿Se entiende la lógica? Lo que somos habla tan fuerte, da testimonio de qué y quiénes somos, que Dios no escucha lo que decimos. Porque lo que se requiere más dentro de la iglesia de Dios y dentro de la obra evangélica son hechos de misericordia, son hechos de bondad, son hechos de amor, no tanto palabras de amor, no tanto, no estoy diciendo que no es necesario, pero los hechos de amor, lo que hizo Jesús al venir y encarnarse con el dolor, encarnarse con la pena, encarnarse con el sufrimiento, para poder decirnos y dar fe de que en la naturaleza nuestra, y no como se está predicando en algunos sectores, en la naturaleza nuestra es posible vencer el pecado. Amén. Amén. Se ha levantado viento nuevamente respecto al arrianismo. El arrianismo es una subcultura que creció hace mucho tiempo en Alejandría, con Ario, un presbítero. Y Ario, en sí lo que decía era que Jesús no era coeterno con el Padre, ni con el Espíritu Santo, obviamente, sino que Jesús fue creado por Dios. Una herejía total. Y tal vez usted diga, claro, es fácil entenderlo. No es posible que haya gente que se quizá haya dejado de engañar, que se esté dejando engañar todavía. Pero déjeme decirle que los pioneros adventistas, hermanos, muchos de ellos eran arrianos. Déjeme decirle que Jaime White, que Warner, eran arrianos. Que el mismo pastor John Nellis Andrews era arriano. Que el esposo de Elena de White era arriano. Pero ella tiene una cita donde habla e incluso se refiere a Urias Smith como el siervo del Señor. Porque una sola cosa no nos define, ni puede definirnos, ni debiera definirnos. Es un conjunto de cosas las que nos definen. Y ojalá que prestemos mucha atención, hermanos, porque hay unas cosas que son tan absurdas cuando el Espíritu del Señor nos mueve y es nuestra cubierta. Es tan absurdo, por ejemplo, escuchar a un caballero Valores mencionar que al final todo el mundo se va a salvar, incluido
Lucifer. Alguien posteó esa máxima que él expresó, que incluido Lucifer y sus ángeles caídos se iban a salvar, porque Dios es amor y la naturaleza de Dios es amor. Y entonces yo me pregunto, ¿para quién es que está reservado el lago de fuego y azufre? No tendría ningún sentido nuestra experiencia cristiana y las luchas que enfrentamos a diario y todo este proceso y este caminar en función, naturalmente, de reivindicarnos con la imagen y el carácter de Dios. Ahora, hay una cita que sirve para reforzar, hay una cita que nos permite reforzar lo dicho anteriormente y que está en el contexto de esta lectura y de este registro que dejara la sierva del Señor respecto a lo ocurrido en el Congreso de 1901, escribiendo ella en 1903. Y dice: cierto mediodía estaba escribiendo sobre la obra que podría haberse hecho en el último Congreso de la Asociación General en 1901. Si los hombres en cargos de confianza hubiesen seguido la voluntad y el camino de Dios, aquellos que habían tenido gran luz no habían caminado en ella. Aquellos que habían tenido gran luz no habían caminado en ella, eso no es una idea. La reunión terminó y no se había efectuado un cambio de actitud. Y ojalá que podamos tener presente esa palabrita, actitud. La reunión terminó y no se había realizado un cambio de actitud. Los hombres no se humillaron ante el Señor, como deberían haberlo hecho. Y el Espíritu Santo no fue impartido. Entonces, la historia, el registro dice que los hombres, y está hablando genéricamente porque había hombres y mujeres, que estaban presentes en ese congreso donde se ayunó, donde se prepararon, donde hubo oración y toda la cuestión y alabanzas, pero que también había una serie de condicionantes que ya mismo los vamos a leer. Es decir, ¿por qué no se produjo un reavivamiento en 1901? ¿No le gustaría a usted saber el por qué? ¿Le gustaría saber cómo? ¿O usted sabe? ¿O hay alguien que sepa cómo hacerlo? ¿O cómo es que se debe hacer? ¿Cómo es que el Señor lo hace? ¿O cómo entendemos o cómo creemos nosotros que es que el Señor produce un reavivamiento? No se tímido, hermano. Yo soy de las personas que me gusta participar cuando estoy allí en la asamblea, porque creo que cuando uno siente que debe decir algo o que tiene que decir algo, pues es importante manifestar donde corresponde, cuando corresponde, con el respeto que se debe hacer. Y vuelvo a preguntar, ¿alguno de los presentes sabe qué deberíamos hacer para lograr un reavivamiento? Porque ese es el trasunto, esa es la esencia del programa de esta noche. Eso es lo que nos convocó en esta noche, el reavivamiento. ¿Nada? Primero que todo, pedir el Espíritu Santo, porque el Espíritu Amén. Santo es el que nos convence de pecado y nos da poder
Qué importante, importantísimo. Y si no está el Espíritu Santo, no podemos siquiera pensar en reavivamiento. Excelente. ¿Alguna otra idea? ¿Qué otra cosa? Ok. Dejemos entonces que sea la sierva del Señor la que nos hable de esto. En Testimonios tomo 8. Y también lo podemos encontrar en Mensajes Selectos tomo 1 en la página 141 en 1887 en el contexto justamente de la más urgente necesidad de la Iglesia del pueblo de Dios. Es un reavivamiento de la piedad primitiva. Debiéramos hacer de esta cuestión algo urgente, algo imperativo, algo imperioso. Amén. Sin embargo, mediante la confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente, nos corresponde cumplir con las condiciones en virtud de las cuales ha prometido Dios concedernos su bendición. Solo en respuesta a la oración debe esperarse un reavivamiento. ¿Quedó claro? Entonces la sierva del Señor nos recuerda, nos dice y reafirma el por qué no se produjo un reavivamiento en aquel congreso citado. Y nos dice que para que haya reavivamiento es necesario que haya tres elementos fundamentalmente: confesión, humillación y arrepentimiento. Y esto se logra transmitir, se logra entender, se logra proponer en función del amado a través de la oración ferviente. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Confesión, humillación y arrepentimiento. A través de la oración ferviente. No parece muy convencido, pero bueno, es lo que dice el Señor. O si están convencidos, hermano. ¿Le parece lógico o no? ¿O parece tan sencillo como que, escucha, pero si es tan sencillo, que la práctica es sencillo? O sea, confesión, el Señor dice, si no confesamos nuestros pecados, ¿qué cosa? Pues no podremos lograr el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué? ¿Cierto? Si no nos humillamos ante el Señor, pues no vamos a poder vivir la experiencia de la redención por medio del Espíritu Santo. Ni tampoco se va a propiciar lo que decía la hermana Solange, el arrepentimiento, que es una obra que propicia el Espíritu Santo. Hermano, yo en cuanto a esto quisiera hacer un poco de claridad. El Espíritu Santo, como la hermana lo decía, ¿cierto?, es quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Vale? Entonces, de pronto yo soy convencido, Él me convence de que yo estoy actuando mal respecto a alguna situación, a mi estilo de vida, a algo en particular, y el Espíritu Santo me habla y me dice: Sedón, estás haciendo mal en esto. Pero el hecho de que Él me convenza no es prenda de garantía de que yo, por defecto, per se, automáticamente, vaya a lograr un reavivamiento. Porque recuerden esta palabrita que anoté acá, actitud, y que está muy ligada al tema de la voluntad, que lo vamos a ver más adelante. Es decir, que una vez que yo sé que tengo una pierna gangrenada, ¿qué debería hacer? Pues ir al médico para que la gangrena no siga subiendo y en consecuencia, pues si tengo que perder una pierna o un ojo, pues es mejor entrar sin un ojo al cielo y al Señor que perderlo totalmente. Lo que estoy queriendo decir, apreciados amigos, es que el Señor, desde siempre, desde que nos entregamos a Él,
ha estado trabajando y convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio, pero que la segunda parte, que es una tarea personal, es una tarea del cristiano, es donde yo siento que está la falla. Entonces yo debo aceptar la gracia del Señor, pero no solamente la gracia del Señor en función de lo que Él hizo por mí y lo que Él me imputa a mí a través de su justicia, sino que yo debo hacer ciertas cosas. El que es ladrón deje de robar, el que es borracho deje de emborracharse, el que es mentiroso deje de mentir, el que es lujurioso deje de ser lujurioso, el que es, etcétera, etcétera. ¿Se entiende o no? ¿Quién hace esa parte? ¿El Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo? Porque si no entendemos esto, pues no vale la pena seguir. Porque esto es clave para entender el tema del reavivamiento. ¿Por qué no se produjo en 1901? ¿Y por qué todavía no se ha producido un evento tal? Y vuelvo nuevamente con la idea. Si está claro que el Señor dice que el que es borracho deje de ser borracho, y entonces para dejar de ser borracho, hermanos, yo le oro al Señor, dígame si es correcto, yo le oro al Señor y le oro con fe y de rodillas, y entonces el Señor un buen día, ya yo no siento deseo de embriagarme, por ejemplo. Ya yo huelo el alcohol y me fastidia, así como ciertos alimentos. Bienvenido, ministro. ¿Es así como ocurre? Porque me gustaría escucharles. ¿O qué grado de participación tenemos nosotros como cristianos, como humanos, como personas amantes del Señor, en los procesos de mejoramiento, de renovación, de reavivamiento? Saben que es un problema grande que está ocurriendo en varias latitudes. Yo hablaba en estos días con algunas personas, algunos pastores amigos de acá de la región de Colombia, pero también me comunicaba por cuestiones de trabajo y otros aspectos con algunos amigos de Chile, de Argentina, del Cono Sur, y me dicen que es una cuestión que está muy presente. ¿De qué estoy hablando? De que pareciera que hoy día se está predicando demasiado sobre el tema de orar al Señor y orar con fe y esperar en el Señor, casi como creyendo que el Señor haga por mí lo que por naturaleza y por principio bíblico yo debo realizar. ¿Se entiende o no, para el Señor? Y si alguien no está de acuerdo, por favor. Porque el chasco de 1901 en el contexto del Congreso de la Asamblea General, insisto, es este. Si los hombres en cargos de confianza hubiesen seguido la voluntad y el camino de Dios, aquellos que habían tenido gran luz, no habían caminado en ella. Y nosotros sabemos que el Señor dice a través de su profetisa que nosotros vamos a ser juzgados de acuerdo a la luz que hemos recibido. Eso es un principio bíblico. Nosotros no vamos a ser juzgados por la luz que no conocemos, por lo que todavía no se ha entronizado en nuestras vidas. Pero cuando usted conoce algo y usted sabe que debiera hacer algo, que debiera hacer reformas, modificaciones, y no las hace, pues usted y yo vamos a ser juzgados de acuerdo a la luz que hemos recibido y a la desobediencia consecuente de no ser obedientes. Y la reunión terminó y no habían efectuado nunca
actitud. Y el tema de la actitud es supremamente importante. El tema de la actitud define la calidad de cristianismo y de religión que yo estoy viviendo. No sé si recuerdan que hace poco hablamos acerca de la religión. Y en ese contexto entendimos que hay una religión verdadera y una religión falsa. Y también logramos colocar en ese mismo contexto que hay cristianos que estamos teniendo una experiencia de vida errada y que hay cristianos que están caminando por la senda correcta. No podemos creer, hermanos, de que porque Dios es un Dios de gracia, un Dios misericordioso, entonces Él es todo amor, y yo vengo y me congrego y estoy y mínimamente hago algunas cosas, digo mínimamente porque es la realidad que yo veo, y pretender que en esa lógica nosotros recibamos una recompensa mayor a lo que proporcionalmente nos correspondería. Los invito a buscar en el libro Segundo de Crónicas, capítulo 6, 14 o 7, 14. Un texto que conocemos de memoria. Dice: si se humillara mi pueblo, otra vez volvemos a encontrar uno de los elementos que la sierva del Señor nos dice que es fundamental, infaltable, que no puede dejar de estar a fin de lograr un reavivamiento. Recuerden, confesión, humillación y arrepentimiento a través de la oración ferviente. ¿Amén? ¿O no amén? Amén. Ok. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtieren ¿de qué cosa? Y se convirtieren de sus malos caminos, entonces dice el Señor, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mire cómo sigue la lógica, cómo sigue manteniéndose este principio bíblico de cómo es que se logra un reavivamiento. ¿Está claro? Ok. Pero este texto de alguna manera me hace pensar en algunas situaciones. E incluso cuando veo el primer vocablo, la primera afirmación, la primera conjunción, sí, si se humillare mi pueblo, sí. ¿Saben que ese sí es tan importante? Que por ejemplo, si Adán y Eva no hubiesen comido del fruto del bien y del mal, nosotros obviamente estuviésemos viviendo una experiencia totalmente distinta. ¿Ah? Si Hitler, por ejemplo, no hubiese obtenido un voto más en el Parlamento, no hubiera llegado a ser el genocida que fue. Entonces,
que tiene una connotación y una relevancia suprema. Si se humillara mi pueblo, entonces, y entonces es un condicionante. Es decir, que para que haya un entonces, para que usted y yo experimentemos lo que hay después del entonces, literalmente, gramáticamente, semánticamente, necesitamos vivir el condicionante. ¿Cuál es el condicionante? Si se humillara mi pueblo. ¿Saben, mis apreciados amigos? Respecto al tema de la humildad, se ha predicado y se ha dicho mucho. Y hay una serie de estereotipos incluso respecto a una persona humilde. Y a veces pensamos que una persona es humilde porque habla pasito, porque camina despacio, porque habla pausado. Y estoy hablando de algunos estereotipos. No digo que el humilde no tenga características similares, sino que se han construido una serie de estereotipos respecto de la humildad. La humildad, por ejemplo, que viene del latín humilius, ¿cierto? Que además esta otra expresión viene de la raíz humus. ¿Conoce usted qué es el humus? A ver, alguien que me ayude, que me dé una idea de qué es el humus. Me parece que tiene que ver con la agricultura, con el suelo. El humus. Cualquier cosa que cae en el humus prospera, fructifica. El humus es el suelo enriquecido, no la tierra, porque a veces nos referimos a la tierra cuando queremos expresar y cuando nos estamos refiriendo, por ejemplo, a un sembradío de yuca o de leguminosas u hortalizas. El humus tiene una serie de nutrientes y todo que permite que todo lo que caiga en el humus crezca y fructifique. ¿Se entiende la idea? Ok. Y sabe que en ese contexto viene a mi mente una anécdota realmente impactante para mi vida. Yo leí un documento, un texto de Bernard Sparks, en el cual hablaba acerca de la experiencia de George Muller. George Muller, un hombre cristiano, un hombre de fe, llegó a tener 5.000 niños, muchos orfanatos. Y cuenta la historia que en uno de esos orfanatos donde él estaba y donde lo conoció Sparks, que documentó después esta experiencia, tenía 300 niños y cenaron esa noche, pero no había comida para el otro día, es decir, no había alacena para el desayuno. Y este hombre Muller oró al Señor y le dijo: Señor, vos sabés que yo no tengo cómo. Hice y he hecho todo lo necesario para ayudar a estos huérfanos y a estos niños de la calle. Hice una obra maravillosa en el tema de la orfandad. Entonces oró al Señor y se acostó a dormir plácidamente. Porque cuando usted y yo tenemos fe, verdadera fe ciega, usted sabe que si usted y yo estamos en armonía con el Padre,
de una máxima. No es que porque la Biblia diga que todo lo que pidamos al Padre en oración creyendo lo vamos a recibir. El condicionante del cual hablaba ahora es que yo debo estar en armonía con el Padre. ¿Faltan 10 minutos? Ok, gracias. Yo debo estar en armonía con el Padre. Amén. De lo contrario, ¿ustedes creen que voy a recibir aquello por lo cual estoy orando? Le caemos posiblemente el tema de la superstición. El punto, para terminar la anécdota, más no el tema, porque me quedan 10 minutos, es que ya él había orado al Señor. Y había un hombre muy rico, a 3 o 4 horas más o menos, al cual el Señor, habiendo escuchado la oración de Müller, comenzó a trabajar por medio de su Espíritu Santo. Y era la 1 de la mañana y él sentía esa cosa, y Müller era conocido en la región, llévale comida a Müller. Y entonces él decía, pero ¿cuál es la mañana? Es la 1. Porque era tan fuerte el llamado de Dios para que fuese a socorrer a Müller. Y se acostó y a las 2 de la mañana, a las 3 otra vez lo mismo, hasta que no pudo más y mandó a ensillar los caballos y arreglar un carruaje y se fue con el alimento. Cuando estaba Müller en la mañana, a la hora del desayuno, después de haber realizado el culto con los huérfanos, se sentaron a la mesa a desayunar y comenzó a orar por los alimentos. Y estando orando por los alimentos, dice el registro, usted lo puede encontrar, ¿cierto? En Google aparece tal cual Bernard Sparks, ¿cierto? George Müller, tal cual. Usted encuentra, tuvo más de 5.000 niños. Leyó la Biblia 140 veces y la mitad de ellas lo hizo de rodillas. Un hombre realmente que uno escucha y uno lee y lee a los que documentaron sobre él, y especial. La mitad de esas 140 veces que leyó la Biblia lo hizo. No es que por leer mucho la Biblia o leerla de rodillas o acostado o de cabeza, entonces el Señor se va a manifestar más especialmente. Es el hacerlo, es la actitud con la cual lo hacemos. ¿Ya? Hermanos, el cambio. Es la actitud con la cual lo hacemos. ¿Sí? Y la actitud está muy correlacionada a la voluntad. ¿Sí? Antes de que terminase su oración, fue interrumpido por este carruaje que traía comida para los niños, no solamente para el desayuno, sino también para muchos otros días. Isaías 55 nos habla de muchas experiencias maravillosas. Y nos dice en ese contexto, porque no vamos a ver el texto, que nosotros podemos tener alas como las águilas, ¿cierto? Y que podemos volar, y que podemos llegar tan alto como el mediodía, como dice el versículo 10. Y en Jeremías 33:3, la palabra del Señor dice, usted lo sabe de memoria, alguien que clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré, te haré saber. ¿Sí? Ahora, mire usted, Primera de Samuel. Miremos el libro Primera de Samuel. En el contexto de la oración, de la fe, de la acción, que como ya lo precisamos es distinto a orar y simplemente esperar. Y para ello le pedí al hermano que colocase algunos gráficos. Ya vamos a darle lógica a lo que está allí. ¿Sí? Cuando el profeta fue enviado
para ungir un nuevo rey al pueblo de Israel, llegó a la casa de esta familia. Usted conoce la historia, así que no voy a entrar en detalle. Pero dice el relato que él miró, ¿cierto? Que él miró inmediatamente a quién. Lean, están como tímidos hoy. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Porque Eliab era de hermoso parecer, era un tipo alto, era... David, que finalmente sería ungido, estaba con el rebaño, con las ovejas, estaba por allá tirándole piedra a los lobos y a los chacales. Y entonces el Señor nos recuerda que Él no mira lo que nosotros miramos, sino que Él mira otras cosas. Y que Él tiene la capacidad no solo de mirar, sino de leer nuestro corazón para saber qué hay en nuestro corazón. De tal forma que en ese sentido nosotros podemos a lo mejor engañar durante mucho tiempo a todo el mundo, mas no podremos todo el tiempo engañar a todo el mundo, porque no hay nada oculto que no haya de ser sabido, ni hay nada encubierto que haya de ser descubierto. Ahora, quisiera ir al último texto, pero no sin antes recordar la experiencia de Juan el Bautista, que justamente, desde que justamente la sierva del Señor dijese que mirando al Señor sobrepasó las alturas de la abnegación, que contemplando al Señor él pudo sobrepasar las alturas de la abnegación, al punto que él dijo: es necesario que él crezca y que yo mengüe. ¿Somos usted y yo así? Es necesario que él crezca y yo mengüe. Es necesario que el otro crezca y que yo mengüe. Usted está preocupado por crecer y el otro, pues, si mengua, pues de pronto no hay ningún problema. Es necesario que yo crezca y que él mengue. Hermano, ¿pero por qué menciono esto? Porque estos son características justamente de una persona que está viviendo una experiencia de renovación, una experiencia de reavivamiento. Amén. Y yo quería leer un texto que está en el libro Filipenses, el verso 3:19. Me gustaría que alguien lo leyese, por favor. Filipenses 3:19. El fin de ellos será la perdición. Su Dios es el vientre y su gloria es aquello que desean usarlos y solo piensen en ¿Ok? ¿Está claro? ¿Alguien más que lea la misma cita, por favor? Es muy importante. La reflexología es muy importante, es como podemos aprender a través de la repetición. A ver, ¿quién más quiere leer la cita? Ok, no vamos a leer un texto en Deuteronomio, pero sí voy a precisar dos cositas. Número uno, que el Señor nos ha dado demasiada luz para que nosotros podamos trascender y ser un pueblo realmente diferente y ser cabeza y no cola. Y que en ese contexto nosotros hemos perdido tiempo y oportunidades. Decir también como conclusión que si esperamos vivir, que si esperamos saborear una experiencia de reavivamiento individualmente o colectivamente,
debemos enfocarnos en el tema de la confesión, la humillación y el arrepentimiento. Y yo le decía a una persona muy especial ayer, vamos a hacer una lista. Necesito que hagas una lista de qué cosas vos ves en mí que yo necesito mejorar o cambiar, qué cosas te molestan, te fastidian, qué sé yo. Y yo voy a hacer lo mismo, porque a veces uno puede que no se dé cuenta de algunas cosas que no están bien. Y después hacemos oración y después hacemos un ayuno. Y después seguimos los pasos que realizó la Asamblea de 1901 para ver si vivimos esta experiencia tan urgente a la cual el Señor nos está invitando. Amén. Ahora, hermanos, ¿quedan claros los pasos de agravamiento o no? ¿Alguien los puede repetir? Confesión, arrepentimiento y humillación. Y para que eso se logre, ¿o cómo se logra eso? Porque si vinimos a escuchar un tema práctico, si vinimos solamente a escuchar un tema para endulzar nuestros oídos, pues creo que no es la ocasión. Creo que cuando hablamos de estos asuntos, hermano, el Señor nos está invitando realmente a humillarnos, a confesar nuestros pecados, nuestra maldad, nuestra mentira, nuestro orgullo, nuestra hipocresía, lo que sea que haya en nosotros que le está impidiendo al Señor realizar mi corazón. Y no podemos seguir de esa manera, por lo menos yo no, porque o somos o no somos. Porque la invitación del Señor es a hacer y a encumbrarnos como las águilas. Y como el sol en el mediodía, como dice Isaías 58. Y a trascender, hermanos. Y no porque hayamos cometido algún error o hayamos caído, debemos quedarnos ahí. ¿Saben ustedes la lógica de las personas que trabajan, que se esfuerzan por el tema de las reformas? Debe tenerse claro que cuando Elena de Guay habla de la reforma, ella dice que ciertamente la iglesia necesita una reforma, pero que la reforma debe hacerse dentro, no fuera. Entonces la naturaleza humana es muy tendiente a que cuando a mí me confrontan, que cuando a mí me humillan, que cuando a mí me lastiman, entonces yo me resiento. Eso es parte de la naturaleza humana y es parte de mi sistema emocional y afectivo y cognitivo. Donde a mí no me quieren, yo como que me voy aislando, no sabiendo que el enemigo está detrás. Y después entonces yo me salgo, yo me voy. Y después me junto con otros que también están resentidos. Y la lógica de los grupos, en el contexto de las sectas y de los grupos y de toda esta subcultura disidente, es que estos grupos se juntan entre ellos, al comienzo se alaban entre ellos y se elogian y todas las cosas. Cuando se mezcla dinero y poder, comienzan los problemas y muchos terminan nuevamente separados, no entendiendo que al final no solamente nos separamos de la iglesia, no dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre, dice el Señor, sino que finalmente, y lo que más interesa a Satanás, es que termina separándonos de la fuente de vida que es el Padre. Y yo quiero, en 2 minutos, simplemente reseñar algo que es muy importante. Nosotros no podemos seguir creyendo, los que crean, que únicamente orando, rezando con fe, vamos a recibir toda la dádiva del Señor.
Y a manera de ejemplo, hay una serie de figuras. Y usted puede ver ahí concretamente el lóbulo frontal de una persona adicta. Y va a ver otras figuras del lóbulo frontal de una persona fumadora. Y va a ver también el lóbulo frontal de una persona adolescente. ¿Y por qué me parece que es importante esto? Porque el Señor se comunica con nosotros a través justamente de la mente, ¿cierto? Entonces, la siguiente. Ok. Y al igual que la anterior, usted se puede fijar cómo el lóbulo frontal de esta persona saludable, ¿cierto? Dicho sea de paso, en el lóbulo frontal es donde se encuentran las funciones superiores nuestras. Es a través es el mecanismo que Dios utiliza neuroquímicamente para comunicarse con nosotros. Y es también una de las razones que a Satanás más le interesa destruir y mutilar, porque si él logra desestabilizar la mente de un individuo, dice la palabra del Señor en el libro de Temperancia, entonces podrá mutilar y destruir la imagen moral de Dios en nuestras vidas. Entonces, mire usted el lóbulo frontal de una persona cuasi normal, que no hay nadie normal en este mundo, ¿cierto? Y mire el lóbulo frontal de una persona drogodependiente o mal llamado drogadicto, ¿cierto? Ya no existe esta funcionalidad que se da acá en estas líneas rojas. La siguiente. Mire usted la misma, esto es un SPECT de cerebro. Es un examen muy costoso. Un SPECT de cerebro en el cual se logra precisar esto. Mire el cerebro normal de una persona y mire el cerebro de una persona con adicción. No solo con adicciones químicas, sino con adicción al internet, o al ludópata, o al sexo, o en fin. ¿Por qué? Por toda la serie de mecanismos que subyacen y que están conectados a esta situación. Quizá en algún momento podamos tener una conferencia sobre ese tema en particular. Queremos solamente ahora relacionarlo con la idea de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y cómo nosotros debemos tomar partido, porque de lo contrario nos vamos a quedar a mitad de camino. La siguiente, Fabián, por favor. Es la misma lógica, hermanos. La misma lógica, simplemente para que nuestra mente, y principalmente la mente y subconsciente y consciente, pueda captar esta idea. La siguiente. Mire usted, el cerebro de un fumador. Y mire usted que todo el lóbulo frontal, donde está la zona basal, los ventrículos, donde está la amígdala, que es la que produce, la que elabora y procesa las emociones, etcétera, etcétera. Mire usted cómo va perdiendo funcionalidad, ¿cierto? Y al punto de que ya esa persona no tiene capacidad para razonar, para evaluar, para realizar funciones mecánicas, funciones de lógica, funciones de raciocinio, porque justamente en el lóbulo frontal de nosotros, los seres humanos, se encuentran aspectos tan importantes como la voluntad, el juicio, el raciocinio, la capacidad de tomar decisiones, de hacer elecciones. Elena de Goy dice que la voluntad es el poder que gobierna la naturaleza del ser humano. Amén. La voluntad. Y por eso ahora estamos con este debate respecto a que yo no solamente debo orarle al Señor, pedirle al Señor una vez que me doy cuenta de la gangrena que hay en mi pierna, sino que debo hacer algo al respecto para lograr minimizar el daño, o corregir el daño, o prevenir el daño, o lograr que el daño sea mayor, y que no solamente me corten la pierna, sino que pierda la vida. Y para eso yo necesito usar la voluntad, pero no la voluntad como capacidad innata. Yo necesito usar la fuerza de voluntad. ¿Ha escuchado la expresión fuerza de voluntad? Muchas veces. Y la fuerza de voluntad significa que usted y yo ponemos en acción la voluntad. Entonces sabemos, nos levantamos. Y si queremos fumar un cigarrillo y hemos sido fumadores, entonces me aguanto y aguanto el síndrome de abstinencia y
toda la cuestión porque yo sé que después de algunos días, concretamente después de 40 días, este lóbulo frontal y el lóbulo prefrontal comienzan a funcionar nuevamente. No es que se normalizan. Después de 40 días, le estoy hablando de evidencia científica, 40 días calendario, una persona que fuma, que usa drogas, que tiene cualquier otro tipo de experiencia, la siguiente pared. Después de 40 días, el lóbulo frontal, si es que ya no hay un daño a nivel neuroquímico, a nivel neuroadaptativo, a nivel neurológico, entonces comienza a funcionar nuevamente. Y es cuando se puede trabajar con las personas que tienen problemáticas como algunas de las mencionadas y como algunas de las que están inferidas. Ahí podemos ver lo que son los procesos sinápticos y cómo la riqueza que tiene todo este lóbulo frontal, ¿cierto? Las ramificaciones incluso que tiene. Y este es un cerebro muy sano. Miren la actividad que hay en un cerebro normal o en un cerebro sano. Dios puede comunicarse más fácilmente con nosotros. Y en ese contexto, la cita de Filipenses 3:19, cuando nos dice que entonces su Dios será su vientre. Nosotros, hermanos, en 1863 recibimos un mensaje a través del cual Dios se proponía unir mente y cuerpo. El tema no es de comer o no comer, hermano. El tema es que si yo como sano, yo voy a tener una mayor capacidad mental para escuchar la voz de Dios. Y además de eso está implícita la obediencia. Entonces hay otros aspectos, por ejemplo el tema de la educación, y cuando usted escucha que si no entendemos la ciencia de la verdadera educación, nunca tendremos un lugar de reino en los cielos. ¿Y a dónde me lleva eso? A ver cuáles son los principios de la verdadera educación. Y educar a mis hijos justamente en esa lógica de hacer homeschool en casa y que den exámenes libres. Pero si usted y yo se los entregamos a nuestros hijos al Estado, pues hermano, nosotros sabemos cuál va a ser el resultado. Y con esa malla curricular que existe y ahora que cada día se pone más pervertida. Y no digo estar en contra del sistema, digo que uno debiera crear submundos. No es meterse en una burbuja. Son submundos donde yo pueda funcionar en este mundo imperfecto, perverso, pervertido, irracional, idólatra, sin que eso me afecte. Como Jesús no se dejó afectar por la influencia de la cultura de él. Pero vimos que Pedro, por ejemplo, sí recibió una influencia cultural, al punto de que sus cartas las escribió en koiné y no en hebreo. Eso es tremendo. Y tiene que ver con eso. Y este es el cerebro de un adolescente. Y si bien no está contextualizado en lo que mencionábamos anteriormente, pero la característica que tiene el cerebro de un adolescente es que las funciones de las que hablamos anteriormente no están maduras, no están desarrolladas. Por lo tanto, cuando uno trabaja con personas, encuentra que la génesis, la razón de la mayoría de sus problemas tiene que ver desde lo antropológico, desde lo sociológico, desde lo psicológico. Tiene que ver con la primera infancia, pero no lo dice la ciencia solamente, sino que primeramente lo dijo el Señor. Digo, los primeros 7 años es donde se forma la base de la personalidad y del carácter, y todo lo que ocurra en ese tiempo me va a determinar como persona. Y entonces yo sigo luchando con algunas conductas, con algunas situaciones que me impiden, que me dificultan ser mejor cristiano, que me dificultan lograr un reavivamiento, porque a veces el orgullo, a veces el creer que estoy bien cuando realmente todo el mundo a voz en cuello dice que estoy mal, cuando es tan obvio que negarlo es un insulto a la inteligencia de los que me rodean. Y esta última, y entonces lo que mencionaba anteriormente de los jóvenes es que en el joven, por no tener estas capacidades, esta madurez neurológica, entonces se pueden cometer ciertos errores, insisto. Y esto puede llegar a ser determinante en cómo construye su personalidad.
¿Sí? Es maravilloso cuando uno hace una adquisición por la mente humana. Y ahí podemos ver en 3D lo que es el funcionamiento normal de un cerebro, y concretamente del lóbulo frontal, que está muy relacionado con las funciones del lóbulo prefrontal. Esto se logra, sobre todo esta imagen, a través de un SPECT de cerebro y un test de Wisconsin. Es algo costoso, pero cuando la situación lo amerita, las personas lo hacen. En las personas que tienen características como las que vimos en las láminas anteriores, pues usted no va a ver esta funcionalidad, esta movilidad existente ahí. Entonces, hermanos, queda en su corazón y en el mío poder decidir hoy, así como dijo Josué. Josué no pudo vencer, cambiar aspectos de la cultura en la cual vivió. Y había mucha prostitución, demasiada prostitución, demasiada relación. Pero al final Josué, en Josué 24:15, lo leeremos en otro momento, nos lanza un reto, un desafío. Y al final de ese desafío, él declara: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. No se trata de que primero el burro y después. Es una adagio que yo escuché acá por esta zona. Sino que es la forma gramatical y semántica como se hablaba y se comunicaba anteriormente. De hecho, el hebreo se escribe de derecha a izquierda. Se lee igualmente, de derecha a izquierda. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a decir hoy? Nos vamos a ir igual en el caso de que uno sienta, porque hermanos, la verdad es que solamente el ministro y el Señor sabe cómo está el ministro en relación al Señor. Solamente mi hermana Mildred, solamente mi hermana Mildred y el Señor saben realmente cómo está su relación con el Señor. Y lo mismo mi hermano Fabián o yo. Uno realmente sabe cómo está su relación con Dios. Y yo estoy esperando que Dios me esté usando como instrumento suyo en esta noche, para que nosotros hayamos no solo escuchado, sino que hayamos oído, porque escuchar y oír es distinto. Escuchar es captar, oír en el original griego, en el verbo que se usa para esta expresión, es el verbo radar. Oír significa obedecer. Oír no significa escuchar, hermano. Por eso es que escuchamos pero no hacemos. Escuchamos pero no actuamos. Escuchamos pero no cambiamos. Escuchamos pero no hay un reavivamiento. ¿Por qué? Y bueno, si es tan fácil. Yo encuentro que relativamente es fácil, porque es cuestión de yo reconocer lo que está mal en mí. Y yo reconocer que yo tuve un problema con el hermano, no sé, o tengo algo, estoy cargado con él por algo, no sé. Entonces voy y lo llamo y le digo: ¿sabe qué, hermano? Necesito ponerme en paz con usted. Porque el Señor dice: si traes tu ofrenda al altar, y en ese recorrido te acuerdas, ¿cierto?, que tienes algo con tu hermano, ¿qué dice el Señor? ¿Cuál es el principio? Ve, reconcíliate con tu hermano y entonces ahora sí trae la ofrenda. Hermanos, no podemos salir en esta noche igual que como entramos. No podemos perder la riqueza de algo que yo encuentro que es sencillo de aprender y que ya practicar es responsabilidad de cada uno y que ojalá colectivamente se hiciera. Bueno, esta primera vigilia de la que yo estoy participando,
Ojalá se programase otros eventos, donde tuviésemos ayunos incluidos, por ejemplo, donde pudiésemos tener la experiencia de testificar, donde pudiésemos implorar la presencia copiosa del Espíritu Santo para ponernos en paz con algún hermano o hermana con el que yo tenga alguna diferencia o sienta algo, o ella conmigo, y entonces se pueda dar ese contexto para que se produzca, insisto, el reavivamiento. De lo contrario, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Y vamos a seguir igual. ¿Ya? Hermanos, muchas gracias por haberme escuchado. Es decir, por haber escuchado lo que el Señor dice, lo que el Señor quiere. Y queda claro también que la responsabilidad es de cada uno de nosotros. La responsabilidad también es de los que tienen influencia en esta iglesia.